amigos de Cuéntaselo a March? Es un gusto poder saludarle y la verdad estoy bien emocionada el día de hoy porque tengo un invitadazo de mi corazón. Un amigo que quiero mucho, que admiro, que respeto y un profesional maravilloso. Y estoy hablando del licenciado Eduardo Gallegos. Voy a dar un poquito acerca de su reseña para que lo vayan conociendo un poquito más. El licenciado Eduardo de Jesús Gallegos Silva es licenciado en Derecho, con maestrías en Juicios Orales y en Criminalística. Estudiamos juntos bien bonitos. Además, cuenta con una especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa y diversos diplomados en ramas del derecho. Transparencia y protección de datos personales. Él se ha desempeñado en el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes como titular de la Unidad de Apoyo a Comisiones. Actualmente es asesor legislativo. Oh, sí. De enero del año 2025 a la fecha, participando en la elaboración, análisis y dictaminación de iniciativas. En el Estado de Aguascalientes, donde él funge, fue titular también del órgano de transparencia del Estado y de control. ¿Sí está bien? Órgano interno de control. Órgano interno de control, por eso digo. Es que ya necesito lentes. Director de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto. Titular del Departamento de Protección de Datos Personales. Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Mar. Es un honor estar aquí contigo. Ya teníamos tiempo planeándolo y nada, desde no sé cuándo, ¿verdad? Sí, pues desde que iniciaste tu podcast estábamos. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo? Veníamos y no habíamos podido amarrar. Pero mira, bien, pues orgulloso de ti, de saber que estás pues avanzando en este proyecto y gracias. Ya sabes que te aprecio con toda el alma. Yo también, corazón, y yo también te admiro, te respeto mucho y me da mucho gusto que también estés trabajando. Eres súper inteligente y te admiro. Entonces aquí nos admiramos mutuamente. Lo amo. Bien, pues vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante, así como otros temas que hemos abordado en estos programas. Y pues el día de hoy está padrísimo porque el licenciado Eduardo pues está en este trabajo, ¿verdad? En esta área del derecho. Entonces vamos a hablar sobre el derecho legislativo. Por favor, platícanos, Manito, ¿qué es el derecho legislativo? Ay, mira, pues el derecho legislativo es todo el procedimiento que conlleva la creación de leyes. Son leyes estatales, aunque el Estado también tiene la facultad de proponer leyes federales, pues aquí nos centramos más bien en las leyes locales, en las leyes del Estado. No entramos a reglamentos, ya que esto es una competencia municipal, pero o sea, principalmente son leyes estatales y la oportunidad de a lo mejor en algunas iniciativas que vayan conforme al ámbito municipal, el municipio tiene la facultad de formular estos reglamentos. La técnica legislativa, pues a grandes rasgos, es el proceso que lleva la interposición de una iniciativa a su creación en la ley. Los procesos son arduos, la gente luego cree que el diputado no trabaja, no hace. Se duerme, ¿verdad? Yo creo que hay distintos puntos de vista, ya que los procesos son muy arduos. Conforme vayamos platicando te voy a ir diciendo como las partes específicas de lo que es la técnica legislativa para poder ir amarrando y entendiendo que luego se confunde por ahí el proceso legislativo con la votación ya como tal de un proceso. Excelente. Entonces el que lleguen ya nada más los diputados a votar, esto no quiere decir que ahí se haya hecho la ley o que ahí esté como tal el proceso. O sea, todo esto es arduo, lleva pues el Congreso se divide en dos periodos ordinarios y dos periodos de permanente. Esto quiere decir que acabamos de entrar en un periodo permanente en el que luego dicen, es que los diputados ya no trabajan porque ya no están sesionando, pero es el trabajo más arduo porque en este tiempo se organiza todo lo que se va a hacer para el periodo siguiente, que es el ordinario. Entonces son periodos de 3 meses y medio y 3 meses y medio, 2 meses y medio de permanente en el que se prepara todo este proceso. Luego dicen, es que trabajan una vez a la semana. Es totalmente erróneo. Hay diputados que de verdad están 24/7 al pendiente pues
formación y creación de nuevas leyes, pero también en el seguimiento y en el proceso de lo que está incorrecto, de lo que no permea dentro del sistema. Pues recuerda que todo el proceso, todos los entes de gobierno tienen que estar enfocados y tienen que tener una ley específica para poder operar. Claro. Entonces, sin una ley que nos ayude a verificar que todo va o concuerda con una realidad, pues no podríamos operar de manera técnica. El proceso como tal, el proceso legislativo, lleva también varias partes. Si quieres, ya conforme vayamos la plática, vamos viendo cada parte específica. Sí, porque creo que es un tema muy abundante, muy amplio, y que nos va a dar como para muchas cuestiones. Tengo varias preguntitas, ¿no? Fíjate que ahí, sí, como bien lo refieres, o sea, las personas luego pensamos que es nada más, es que el diputado ya hizo esto, es que el diputado ya hizo esto, y en realidad es un proceso muy, muy arduo. Tengo varios compañeritos que luego me mandan un mensajito y me dicen, ¿cómo otra vez aprobaron esto? ¿Cómo hicieron esto? Es un proceso, y en este proceso hay varias opiniones que se toman en cuenta y en consideración para poder llegar a ese resultado. Cuando sigamos en la plática, te comento varios momentos que han pasado, que he vivido en los procesos legislativos, que luego te das cuenta y dices, wow, o sea, sí la regamos, pero el proceso para poder llegar a verificar que se regó, nos dimos cuenta hasta que pasó. Porque aparentemente iba a funcionar. Ajá, sí, es que es correcto. Ok, bien. Pues voy a empezar, Arlida, porque siento varias preguntitas. ¿Qué tan reales son las negociaciones, ahorita que hablabas de eso, que se llevan a cabo dentro del trabajo legislativo? O sea, ¿hasta dónde es lo real? Que nosotros, tienes toda la razón, a lo mejor nosotros carecemos de mucha información, pero ¿cuál es la realidad? ¿Hasta dónde es la realidad de esto? O sea, ¿en negociación te refieres a que haya un consenso? O sea, si realmente, por ejemplo, los legisladores leen, debaten, se informan, comparten. Mira, creo que no podría hablar por todos, o sea, literalmente cada diputado tiene su forma de trabajo y no como diputado, como persona. Hay personas muy, muy preparadas que llegaron a ser diputados y que tienen una trayectoria académica brillante, y hay otras personas que llegaron quizá con menos preparación, pero para eso tienes que acogerte de pues un buen núcleo de personal operativo que te ayude a funcionar como diputado. Principalmente porque en el área legislativa o de técnica legislativa principalmente es el área del derecho. No hay muchos abogados que sean abogados. Entonces, tu obligación como servidor público, no tanto como diputado, es allegarte de ese personal que te ayude a verificar que tu trabajo fluye. Y comprender lo que están haciendo. Claro, me imagino, ¿verdad? sí, o sea, tú puedes tener el mayor brillante asesor parlamentario, pero a lo mejor en el proceso tú como persona, como diputado, a lo mejor no brillas en tribuna, a lo mejor no brillas en iniciativas, pero pues el respaldo que tienes por parte de tu técnica legislativa es lo que te va a hacer funcionar como diputado. Mira, yo creo que también en el ámbito periodístico, luego dicen, es que tal diputado lleva tantas iniciativas, o tal diputado lleva tantos decretos, o lleva tantas cuestiones pues ya tangibles. Pues. El problema de esto es que cuando los diputados están en un debate o están en un razonamiento de lo que se está haciendo, solamente esto se ve en la tribuna. O sea, todo el proceso que hay detrás de la creación de esta norma o de la operatividad de esta ley tuvo que haber pasado por el proceso, y ahora te explico cuál es, por favor. a grandes rasgos, cuál es el proceso. Un diputado presenta una iniciativa. ¿Qué es una iniciativa? Es la intención de reformar, de abrogar, de modificar alguna ley que existe o que se quiere crear. El proceso es, se mete esta iniciativa y se turna a una comisión. Actualmente en Aguascalientes tenemos 28 comisiones, 27 ordinarias y una por ahí operativa. También dentro del Congreso hay comités, comité de administración, comité de bienes, bla, bla, o sea, de archivo, que funcionan también por parte de los diputados. El proceso legislativo, luego que se mete la iniciativa, supongamos es una iniciativa que va al Código Penal. Esta iniciativa se le solicita la opinión técnica a la Fiscalía General del Estado, a Gobierno del Estado por parte de la Secretaría de Gobierno y a los municipios en caso de que lleve algo relacionado con ellos.
en cuestión de la constitucionalidad por el 115, o sea que ellos son autónomos y tienen su propia dinámica gubernamental. Entonces, en el proceso legislativo se les pide estas opiniones. Ellos tienen 15 días para contestar. Okay. Nos llega la contestación y nosotros tenemos que realizar un dictamen. Dentro de este proceso también se pueden hacer juntas, se pueden hacer reuniones, se pueden hacer investigaciones legislativas, se puede, nos podemos llegar de información para poder plasmar en el dictamen la estructura o el proceso que queremos llegar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la Fiscalía se va mucho por el lado del proceso hacia una detención. Okay. Entonces ellos van a dar su punto de vista de si es operativamente funcional o no. También revisan la constitucionalidad. También me faltó el Poder Judicial. Entonces a estas tres entes, que son los principales a los que se les pide opinión, emiten una opinión técnica en la que, si bien ellos pueden decir no es viable, porque a lo mejor a mí o operativamente no me funciona. Okay. Pero el Poder Judicial puede decir sí, porque va a favor de derechos humanos, porque tiene varias... ellos sustentan desde lo que para ellos es operativo. Que en este caso es su operatividad en cuanto a la impartición de justicia. Y luego el gobierno del Estado, que ve más el proceso económico, que ve más el proceso técnico, y también del lado de víctimas o de las dependencias a las que estaba pues hecha esta iniciativa, ¿no? Hablando y siguiendo con la iniciativa del Código Penal, pues tenemos ahí varios momentos en la solicitud en la que te digo, puede ser la Fiscalía decir, para mí no es funcional. El Poder Judicial puede decir, para mí sí es, va a favor de derechos humanos, tienes buen razonamiento constitucional, es buena la iniciativa. El gobierno del Estado puede decir, ¿sabes qué? Sí, pero en lugar de que diga esto, mejor modifica porque me va a hacer un impacto presupuestal. Entonces, también los verbos y las palabras tienen mucho que ver en la función operativa de una norma. No es lo mismo que la norma diga, se obliga al Estado a que se fomenta o se fomentará alguna... Sí, claro, la palabra tiene un impacto diferente, sí, totalmente. Y el impacto que pueda tener esta ley. ¿Por qué? Porque a veces cuando dicen, es que mejor no hubieran hecho nada, hay mucha esta duda cuando hay por medios que dicen, se fomentará el uso de medidas tecnológicas, que también era uno de los intereses que ahí traías. Sí, ahí traigo una preguntita. En este tipo de operatividad, o sea, al momento en el que la iniciativa está, ya te dieron opiniones, tú haces un dictamen técnico y valoras las opiniones. Y si bien puedes decirle a la Fiscalía, sí, comparto tu opinión y veo que pues para tu operatividad no es funcional, pero para las demás áreas operativas sí es funcional y va a favor de la ciudadanía y tienes un factor adicional o sea, mejora la norma. Se mete a consideración a la comisión, en este caso de justicia. Son 5 diputados los que integran las comisiones y en este desarrollo se debate entre los 5 diputados si esta propuesta es favorable. O sea, no es nada más que un diputado diga, sí, quiero aprobarla y por mí quiero que salga. No, o sea, se vota, las votaciones son por mayoría de los diputados presentes. Si se aprueba, se pasa directamente a la Junta de Coordinación Política. Todavía es otra instancia, filtro. ¿verdad? Sí. Bueno, dentro del mismo... Todas las fuerzas políticas convergen en esta Junta. Entonces ahí ya también se revisa por más asesores, por más diputados, y se ve si es viable o no para poder subir al pleno legislativo. O sea, esto es ya de residualidad. O sea, vamos a presentar 100 iniciativas, de esas 100 iniciativas pasaron 50, de estas 50 pasaron 20 a la Junta de Coordinación Política y subieron 8 al pleno. Bien, Entonces es un proceso muy amplio. Tremendo, ¿verdad? Pero luego no... yo soy de esa idea de que nunca le vas a dar gusto a la gente. No, pues jamás somos... Porque somos plurales, somos cada cabeza es un mundo. Totalmente. Cada vez que te tratan... Luego me dicen, hasta que le toque a un diputado van a sufrir. O sea, sí, pero la intención de hacer una norma no es con la intención de molestar a nadie. Sí, de estar como fregando la gente. En mi punto de vista como técnico.
habrá normas Sí. que están diseñadas para otras cuestiones. Estoy de acuerdo. Y te platicaba también del proceso, ¿no? Uh-huh. Cuando se ve toda esta realidad legislativa, luego salen ideas o innovaciones. Te platico rápido sobre la de ley de extorsión. Esta ley de extorsión fue aprobada a nivel federal, pero fue una reunión que se hizo de manera general, o sea, se invitaron a todos los niveles de gobierno, a Ejecutivo Federal, todas las instancias de gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Cuando se hace esta nueva propuesta para tipificar en el Código Penal de Aguascalientes la extorsión, nosotros decíamos que rayaba un poquito la inconstitucionalidad porque es una norma federal. Pero ellos nos dijeron, o sea, no, se tiene que hacer, hay un proceso que se llama vacatio legis, que es el proceso de la entrada en vigor de la norma, o que en los transitorios de todas las leyes tiene que venir cuando entra en vigencia, es como el reloj de la norma, ¿no? Entonces, ahí dijeron, es que hay un vacío de tiempo, háganlo en lo que la norma general entra en vigor. Entonces, estaba en este tiempo en la Consejería Nacional, bueno, no sé si se llama así la instancia, pero era la consejera nacional, Ernestina Godoy. Ella nos dice, no, si va la iniciativa, preséntenla, y pues es un acuerdo, un consenso generalizado. Entonces fueron juntas muy arduas para poder pues definir los conceptos de lo que era el delito de extorsión. Fiscalía dijo que sí, Poder Judicial dijo que sí, Gobierno del Estado dijo que sí. Pero ¿qué pasó? La aprobamos nosotros el jueves 1 y la ley entró el lunes 5. Entonces evidentemente ya había una acción de inconstitucionalidad porque ya había una general. Entonces fue un tema muy criticado porque luego decían, ¿qué están haciendo los diputados? ¿Por qué aprueban leyes inconstitucionales? ¿Por qué no lo revisaron? ¿No tienen asesores? Y yo soy el asesor de la Comisión de Justicia. Entonces, tú me conoces, yo soy muy perfectible, o sea, exagero. Sí. Entonces, sí, a mí sí me gusta revisar 4, 5, 6, 7, 10 veces el proceso, principalmente para que se cumpla la regla operativa, y posterior para que, a pesar de que sea una idea quizá no irracional, porque sí tienes que justificar la entrada en vigor y por qué va a ser la normativa de esa manera, como otros asuntos, y te lo voy a decir ampliamente. Por ejemplo, el tema de aborto es un tema que en Aguascalientes no está mal hecho, o sea, es un tema que nos tomamos de la ley para poder hacer diferente el proceso en el estado de Aguascalientes. ¿Y qué ha sucedido ahí en esa parte, por ejemplo? Te termino de contar para ir cerrando el tema, y luego ya es que son seguimos. Muchos, es que de ahí hay muchos esquemas, ¿verdad? ¿no? Y olvídate, porque de aquí el Congreso, y ahorita en el paréntesis te comento, o sea, en este paréntesis más bien te comento que yo creo que las personas deberíamos en lugar de estar viendo reels de TikTok, deberíamos de ver las sesiones del Pleno. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Yo creo que debería ser la materia prima de las escuelas. O sea, ¿qué está pasando? Porque las normas son las que nos dan el proceso de convivencia, son las que nos dicen qué puedo hacer, porque hay un dicho muy común, lo que no está prohibido está permitido. Pero si ya lo tengo prohibido, o sea, yo también tengo que saber qué tengo prohibido. Sí. Y no sabemos, desconocemos. O sea, luego de repente nos fincan responsabilidad por varios procesos que digo. Y dices, Y otro principio general de derecho. O sea, todas las personas debemos de conocer lo que nos marca nuestra normativa y lo que tenemos como no hacer. Y todos los estados son diferentes en cuanto a su aplicabilidad, en cuanto al delito, en cuanto a la pena, en cuanto a la multa, todo. Entonces, no lo sabemos. No. Entonces, yo les digo, en las escuelas, en lugar de tener, no sé, porque tampoco quiero meterme en problemas políticos en cuestiones de lo que existe en nuestra currícula. Pero sí creo que debería existir una clase específica para ver los procesos legislativos. Bueno, no más bien el proceso, el resultado legislativo. Porque lo desconocemos y luego decimos, ¿cuándo se aprobó eso? No sabemos, ahí está, ay, que se peleen ellos y que decidan, están decidiendo sobre nosotros. Yo creo que, y no sé si estés dentro de esta estadística, las personas a veces no saben ni quién es su diputado. Estoy de acuerdo.
Entonces ni siquiera sabemos dónde llega o sea, el lindero, por así decirlo, de un diputado y otro. Sí, es cierto. No sabemos quién nos está Desconocemos representando. totalmente. Y fíjate, perdón, nada más quiero hacer un comentario. Ahorita que decías esto importante, en la parte del poder de legislar, es parte de la base del derecho. Claro. Fíjate. Y entonces, curiosamente, ¿cuántos abogados son diputados y cuántos son electos que no tienen ningún tipo de formación así? Bueno, si desde ahí, o sea, desde ahí el proceso esto es político, o sea, literalmente totalmente. tenemos 18 diputados de representación proporcional y 9 de representación proporcional y 18 propietarios, que fueron los que fueron electos por su distrito en una elección popular. Estos 27 diputados conforman el poder legislativo. Actualmente el Partido Acción Nacional tiene los 18 escaños ganados por votación popular. Y los otros 9 están repartidos entre las fuerzas políticas, el partido de Morena, Verde Ecologista, Movimiento PRI. Ciudadano, y PRI fue una alianza PRI-PAN-PRD. Sí, tienes razón. Entonces, dentro de los 18 diputados electos, están acá en elección de PRI-PAN-PRD. Desde ahí, o sea, recordemos, o sea, que para grandes rasgos hay 2 tipos de votaciones. Una que es la mitad de los diputados, que son las leyes básicamente generales, que la ley de educación, el código penal, bla, 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 que ocupas la mitad de los diputados. Y las constitucionales, que ocupas 18 diputados. Actualmente el partido mayoritario no necesita las otras fuerzas políticas para poder determinar el rumbo. Y a eso iba. O sea, que a pesar de todas estas declaraciones que luego se vuelven mediáticas en mal sentido, pues el PAN ahorita no necesita, o sea, aquí va a pasar lo que pasó en Chihuahua, que también ganaron todos los escaños, va a pasar exactamente lo mismo. Hay actualmente también en el Senado y en la Cámara de Diputados Federal, en el que el Morena tampoco necesita de las representaciones. Ellos ya tienen sus 2/3 partes en la mayor parte de los procesos legislativos. Pero eso no quiere decir que se vuelva un tema político. Todas las decisiones son políticas, y volvemos a tu pregunta inicial. Todas las decisiones son políticas. ¿Por qué? Porque hay un consenso entre esas mismas fuerzas que determinan qué procede y qué no procede. Pero dentro del proceso no es político, el proceso es técnico, es proceso técnico legislativo. Entonces, el trámite que se le da a una iniciativa, a una propuesta de ley, pues es muy diferente a lo que la gente piensa sobre la realidad, porque sí se vuelve político. Ese es el punto. Entonces, todas las fuerzas apoyan una sola moción, y eso es lo que vuelve a que se crea que se presentan de fast track. Cuando tenemos iniciativas de hace 2 años que apenas están saliendo porque apenas se reunió el consenso y en su momento se determinó que sí eran procedentes, o actualmente se determinó que las que estaban aprobadas pues están mal aplicadas. Entonces hay que presentar otra iniciativa para poder reformar esto. Pero te digo, cada quien lo vemos del lado operativo, que eso es lo que las personas luego no entendemos. Yo les platico a veces a las personas que van a denunciar, es que no me hacen caso, es que eso es operativo. Pero eso no quiere decir que la ley no te proteja. Y para esto hay procesos en los que tú tienes que llegar a levantar una denuncia, encontrar un servidor público, pero luego decimos, es que voy a perder tiempo, es que está protegido. Pero si las personas generalizáramos estas actuaciones, esto dejaría de fluir al lado del gobierno. ¿Por qué? Porque habría más voces, porque habría más personas involucradas en este proceso. Yo soy partidario de que una pluralidad bien realizada podemos llegar a una meta en conjunto. Para eso son las marchas, para eso son todo este tipo de visibilidad. Y también te voy a hacer otro paréntesis. Por ejemplo, yo estoy en contra, soy abiertamente homosexual, tengo a mi pareja, que adoro y amo a Oscar. Yo también. Pero el tema o sea, el tema legislativo y operativo en mi caso es muy complicado, o sea, porque luego confundimos en manera general que, por ejemplo, un Pride nos da visibilidad. Cuando no es así. O sea, es un carnaval literal que
a mayor razón o menor razón, depende del punto de vista que tú lo veas, no es para mí la visibilidad que yo quisiera como persona. No, estoy de acuerdo. Entonces, para mí, y lo disfruto, y yo también y lo comparto. veo todo el proceso que arrastra esta visibilidad, que luego, digo, con todo respeto para mis feministas, hablar con una feminista y con un homosexual de prácticamente que no tiene sus libertades bien definidas es un error. O sea, no puedes llegar a un punto específico, porque yo tengo un punto de vista. Y tampoco puedo hablar de feminidad porque no soy mujer. No puedo hablar de aborto, por ejemplo, porque tampoco puedo decidir sobre un cuerpo que es ajeno. Pero sí podemos marcar estas políticas en las que entendamos que es la razonabilidad a un proceso. Sí. Entonces, no es quedar bien. Y yo ahí también comparto varios puntos de vista, porque ahorita no es quedar bien ni con la iglesia, porque anteriormente sí era como el peso de lo que te va a hacer ganar. Y aquí en Aguascalientes tenemos ese tabú. Todavía, sí. De que la iglesia, que si el obispo sabe dar declaraciones, ya no estamos en esa época. No, ya no. Digo, ahorita estamos en una época peor. Peor, sí. Digo, sí. para mí que digan primero los pobres es... No, ya sé. Terrible, sí. Literal. Y no voy a decir qué partido. No, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, que se suman y que digan primero los pobres. O sea... Yo siempre lo he dicho, si te juntas con 4 inteligentes, el quinto vas a ser tú. Y si te juntas con 4 burros, pues... ¿Cómo te explico? Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces son, te digo, técnicas y procesos que luego, y te repito lo que me comentan mis compañeros, lo que me dicen, ¿cómo que aprobaron eso? Pues es que no es que se haya hecho a fast track ni que se haya hecho un proceso es que así lo pidió el diputado. Sí hay una tregua política, pero también hay un proceso de técnica. Que se cometen muchos errores. Sí, pues sí, lo que somos humanos y lo están Y trabajando. luego también hay servidores públicos que no están capacitados dentro de esa área operativa. Sí. Porque también estos lugares, recordemos que pues tenemos que repartir y eso es una realidad. O sea, hay muchas personas súper preparadas y que en el Congreso y en cualquier instancia de gobierno, y te lo puedo decir que hasta en cuestión particular, pero hay personas también que no sirven para nada. No, pero están ocupando un lugar, que no corresponde a su fin. Y no están abonando tampoco, porque le está quitando un espacio a alguien que sí pudiera apoyar, aportar y dar muchísimo. Sí. Y no lo hacen, no están. Sí. Por estos manejos luego también que se dan ahí, ¿no? Y digo, bueno, ya para concluir el proceso, pues no es nada más que digamos, vamos a hacer una ley y hoy ¿verdad? Y suena muy así, o sea, te digo, porque por ejemplo luego van y reclaman al Congreso animales. Yo amo a los animales y yo también haría todo por los animales, pero a veces es ilógico que pongamos que una vida de un animal vale más que la de una persona, cuando son reglas de convivencia. Sí. Y voy a repetir lo que dicen en caso cerrado: respeta para que te respeten. Sí. O sea, y en cuestiones psicológicas tú lo sabes muy bien, que si una persona daña a un animal, pues es un proceso que inicia también con una persona depravada, con una persona que tiene otro tipo de trastornos. Soy malo para poder dar esa explicación, tú lo sabes más que nadie, pero sí creo que el trámite que queremos visibilizar no es el adecuado. O sea, también tenemos que entender y partir de la lógica. O sea, pasó un caso también muy común porque fue en mi comunidad, de un perrito que le pegaron muy duro, no sé si recuerdas, no recuerdo cómo se llamaba la perrita, pero fue un caso de noticia nacional. Luego, si te das cuenta que no conocemos el antecedente sino la nota. ¿Por qué? Porque ya había habido varios altercados con esta perrita. No estoy diciendo que haya estado bien lo que hicieron, la acción violencia, que quitaron. pero sí son acciones es tu perrito. También tienes que tener una responsabilidad de cuidarlo, de que no esté en la calle. Claro. Pero ya al momento en el que se vuelve nota, yo busco esa finalidad económica. Y me parece excelente que hayan, o haya esta persona haya tenido un proceso, que haya tenido y haya pagado por la culpa que cometió en contra del animalito. Pero yo creo que la responsabilidad también de la tenencia de ese perrito es del dueño. Claro, totalmente. Entonces las leyes no pueden ser perfectas, porque luego existimos gente muy loquita. Sí. Sí. Entonces cada vez evoluciona más y buscamos la alternativa para poder evadir estas normas. Sí. Te platico rápido, en el Congreso se acaba de aprobar que ya no haya una prisión,
o sea, más bien no haya una reparación para los delitos, bueno, más bien no delitos. Sí, digo que ahí también tengo una fuerte contradicción hasta con estos tipos de principios o nombramientos que le damos por el cumplimiento de obligaciones alimentarias. Porque un incumplimiento es de materia civil, pero ya se vuelve penal al momento en el que pues ya existe una tipificación de este delito. Es correcto. Pero luego yo digo también, ¿para qué lo quieres en la cárcel? Pues sí, si al final el dinero que estás reclamando es la manutención, lo vas a encerrar y entonces ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Es que luego vienen cosas muy ilógicas, estoy totalmente de acuerdo. Pero tampoco digo que no esté mal, no, a lo mejor es una tiene cuestión de su aprehensión, ¿no? sí. Entonces sí creo que a lo mejor ya al verte encorralado en este proceso, sí, vas a decir, pues tengo que pagar, claro. Tampoco quiero pasar años en la cárcel. Digo, aquí es como el perro de las dos tortas, ¿no? O sea, literalmente. Digo, nadie quisiéramos estar en la cárcel. Y si ese tipo de personas llegan hasta ese último momento, claro, sí, que no es necesario, pero o sea, tuviste un proceso civil, tuviste un proceso familiar en el que pues todo va permeando en tu irresponsabilidad. Así es. Que si es la finalidad que tú quieres llegar, ya conoces ese trámite, ¿no? Pero también me pongo del otro lado de la moneda en cuestiones administrativas. Tenemos una compañera que está en Cerezos. Y también le mandamos un saludo a Alice. Saludos, queridísima que luego nos platica de que no hay un balance. Hay gente que está con penas mayores por delitos menores. Hay personas que están muy atravesadas en los procesos que luego se vuelven una carga para el Estado también. Entonces yo hasta ahí no veo cómo se puede balancear. ¿Cómo balanceamos? Pero luego si no lo hacemos, también cometemos esa imprudencia o ¿cómo podría decirlo? Esa desmedida que existe. Es que luego nos polarizamos, ¿no? Sí. Vamos a los extremos. Y actualmente, Aguascalientes estamos en un índice así de o eres muy o eres poco. Sí, o sea, literal estamos totalmente a los extremos. Pero lo que resulta en este resumen es que pues esto da votos. O a favor o en contra. En contra, totalmente. Entonces, ese ser muy o ser muy poco, pues a final de cuentas se vuelve también un proceso político, que no tiene nada que ver con un proceso legislativo. Ya, ok. Bien, oye, qué interesante, Lelito, porque no habíamos platicado de esto antes. Yo no habíamos platicado. Es que la técnica es muy aburrida. No, ok. Oye, por ejemplo, entonces, ahorita que hablabas de las leyes urgentes, aprobar una ley de forma urgente y sin el análisis exhaustivo que debería de tener o llevar en las comisiones de las que habla, y lo dijiste bien, es vía fast track. ¿Cuál es el riesgo que representaría para el Estado, por ejemplo? Mira, yo creo que no hay ley fast track. Yo creo que todo es un análisis ya previo de a quien le va a recaer la responsabilidad o la modificación de una norma. Sí existe, y son muy populares por el tema de no darlas a conocer hasta que estén aprobadas, por cuestiones operativas. Pasa muy común, por ejemplo, en Aguascalientes hemos tenido un crecimiento muy amplio en cuestiones de carreteras. Están en la implementación del cuarto anillo, que ya está publicado. Este proceso pues es para que las personas o literalmente también las instituciones no empiecen a vender sus propiedades cerca de. ¿Por qué? Porque va a tener mayor plusvalía, porque va a tener mayor área de crecimiento. Entonces, a lo mejor a veces tú puedes decir, pues en primera vista va a pasar por aquí, pero a lo mejor ni siquiera es verdad. Sí, cierto. Entonces, todo eso es un proceso que se lleva por medio de licitación pública, lleva muchas cuestiones. Estas solicitudes son parte del gobierno del Estado que llegan al Congreso para poder autorizar en un proceso administrativo. Estas leyes son muy comunes en Fast Track por esa razón. Pero esto no quiere decir que no lleve un análisis previo. O sea, sí existe, sí se analiza, sí está. Tiene que, mira, por ejemplo, ahorita te comento que luego ahí había gente que decía que se iba a aprobar luego lo del municipio 12. Este es un tema súper amplio porque es un proceso muy. Si crear una ley es complicada, crear un municipio es más amplio. Y luego dicen, es que no han transparentado la información, es que no. Pues el proceso de la transparencia es un proceso que también está legislado.
Entonces, la transparencia es un tema que posteriormente se tiene que dar cumplimiento. O sea, las cargas de información, el proceso de auditorías, el proceso de carga de información tiene un tiempo. Y es por materia de transparencia y acceso a la información. Entonces luego la gente dice, es que necesito la información. Sí, pero no te la puedo compartir porque todavía no es información pública. O sea, yo sé que tú quieres saber todo y quieres estar enterado de todo, sí, pero al momento en el que sea viable y pertinente, que es la palabra que luego como ciudadanos decimos, es que de mí comen y es que... Sí, clásico, sí. Y que se ve en todos lados, ¿eh? No es nada no, es en el todos ámbito ni político ni gubernamental. En todos lados. Entonces, el tema es que luego tú les pides abona, tú les pides opina y dejan pasar esos procesos porque esos procesos son aburridos. Entonces les dices, ¿sabes qué? Se abrió un foro de consulta, participa. ¿Cuántas participaciones? Ninguna. Y luego ya empiezan a llegar los oficios por un lado y por otro. Y que diputado, atiéndeme, y que escúchame, y que esto, y que necesito hablar con el pleno, y necesito que me den el uso de la voz. Ya se te dio tu momento. Y no lo aprovechas. O sea, es la inconsistencia que te digo a veces con él. No es que se haya hecho fast track, es que no te enteraste que se hizo un trámite. Porque todo está reglamentado. De que se hace, sí se hace. Sí. Y hay procesos en los que sí se puede. Yo meto una iniciativa el viernes y para el jueves ya la están votando. Sí se puede, pero depende de la materia y que el proceso reglamentario no me pida que lleve otras acciones. Okay. Técnicamente y operativamente se tiene que cumplir, porque si no, hay un proceso extraordinario, ya sea una acción de inconstitucionalidad, o una vía de amparo, en la que van a decir, no cumpliste el procedimiento, se te va a caer la ley. Eso es lo que las personas luego no vemos, no nos documentamos. Es eso, no, nos falta saber, porque no lo entendemos, no sabemos, no conocemos. Mira, cuando yo estudié la prepa, a mí me tocó con una muy buena maestra, la maestra Marcela, que actualmente es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Órale. Luego ella nos decía que saber de la Constitución no te hacía sabedor de la Constitución. Digo, ahorita la Corte... omitiendo la opinión como si no lo hubiera dicho. Okay. O sea, ya hasta los medios es la tremenda corte. O sea, como dicen una cosa, dicen la otra. Claro. Entonces ya ni siquiera, ayer estaba viendo un TikTok que te digo, me falta documentarme para ver si la realidad del contexto sí es en lo que se dijo en el TikTok, porque luego a veces lo cortan, nada más, sí, claro. Nada más hay espacios en los que es por agredir a la figura pública. Que eso también es muy importante. Sí. Nos quedamos luego con la primera impresión el comentario y ni siquiera nos damos un contexto de... Y eso es en todo, ¿eh? Sí, nos quedamos con el pedacito que me hizo clic y ya. Entonces, en este proceso como tal, el tema no es de hacerle caso a, sino que, por ejemplo, la Corte dice, ya no hay forma de interpretar la ley, para eso estás. Esa es tu función principal. La interpretación de lo que no está en una ley, porque si estuviera en una ley no habría necesidad de interpretación. Estoy de acuerdo. Y si la ley está incorrecta, también tienes que interpretar, ya sea por una convención, ya sea por derechos humanos, ya sea por... hay varios procesos también por parte de la Constitución, que eso no vamos a hablar ahorita. Pero bueno, regresando al tema de Marcela nos decía eso, y yo lo tengo muy presente. De conocer la Constitución. Que la conozcas. Es que mira, en la escuela te dicen, los 29 primeros son dogmáticos y los siguientes son orgánicos, ¿no? Y así se distribuye, sí, pero eso no te da de saber la operatividad que te está llevando cada institución. No sabemos. Luego nos dicen, es que desarrollo social me tiene que dar despensas. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? Es precisamente porque la Secretaría de Desarrollo tiene un lineamiento que le dice a quién tiene que darle una despensa. Que te digo, eso es en cuestión técnica y operativa. Otra cosa es la cuestión política. Y ahí no vamos a... Son dos temas diferentes. Son dos... Igual en materia de salud. O sea, ¿por qué me estás cobrando? Porque no tienes un servicio de salud. Porque el proceso en el Aguascalientes, y yo reconozco que actualmente lo dicen, es que somos chayoteros. No, porque vemos la realidad y vemos la realidad de otros estados. Sí. O sea, Zacatecas es estado vecino y es el más aliado a la federación y es una porquería. Sí.
Tuve la oportunidad de ir hace poquito a Guadalupe y les decía, no manches, o sea, yo no quiero vivir así en Aguascalientes. Horrible. Fresnillo, todas las áreas conurbadas están abandonadas, no hay personas, muy, muy complicada la situación. Yo digo, en Aguascalientes vivimos de lujo. Pero ¿qué pasa? Digo, vas a un sistema de salud, aquí en Aguascalientes no tenemos bienestar, no tenemos este sistema, que digo, ahorita ya hay políticas nuevas que se han estado implementando, pero luego van y te cobran y dices, ¿qué? ¿Por qué me estás cobrando? Porque no tienes un seguro social, porque no tienes una estabilidad económica en cuanto a prever tu estado de salud. Y no lo entendemos. Y no lo entendemos. O sea, no peleamos, sí. O sea, todo este tipo de cuestiones que si te pusieras a leer cuáles son las políticas hospitalarias, digo, solamente es leer la política que viene y por lo regular siempre te la dan a conocer. Sí. Luego decimos, es que el sistema de salud debería ser gratuito. Pues sí debería, pero no se alcanza. Y esa es una realidad, porque queremos que todo también nos dé el gobierno y que todo lo haga. Yo les digo, vete al Seguro Social, a la Clínica 1, o sea, me acabo de pasar yo una cuestión ahí con un familiar que porque tenía IMSS, no podíamos llevarla a otro lugar por la incapacidad y no manches, 3 días en una silla. Los tienen así. Entonces yo digo, sí. Pues, ¿quieres gratis? Pues siéntate. No, o sea, y es bien triste. Sí. Y luego te digo, a veces, lo digo como varios amigos me dicen, es que, me dicen, ustedes, su grupito de amigos son clasistas. No somos, no es clasista. Güey, o sea, yo trabajo 24 horas al día y me chingo para tener lo que tengo y hago lo que... Perdón por sí. Y te digo, y no estoy exento a que me pase algo y no alcance a pagar. Yo lo sé. O sea, nosotros, Oscar y yo, nos hemos visto a ustedes y he dicho, no vamos a cambiar la camioneta. Esa camioneta nos funciona ahorita muy bien. Y no la vamos a cambiar. En un accidente que tuvo Oscar hace tiempo, se echó un carro. Entonces yo le digo, ¿qué necesidad? Te quedas con la deuda, te quedas con el proceso, te quedas con todo y aprendimos la lección que no aprenden muchas personas. Es cierto. Entonces si yo ya tengo la necesidad hospitalaria, pues veo la opción. Busco esta alternativa. Sí, porque se puede. Entonces no todo es del gobierno, o sea, te digo, literalmente sí tiene mucho que ver. Las políticas públicas afectan de manera gradual y exponencial, y aquí en Aguascalientes lastimosamente sí vivimos en un proceso en el que no los que hacen leyes, pero sí cómo se convergen las leyes federales con las leyes locales, sí se ve una estabilidad económica de un sistema medio alto. Pero esto no quiere decir que no estén realizadas para todo tipo de es que ese es el problema, que luego la gente cree eso. Es que pareciera que nada más están creadas para cierto grupo de personas. Justamente ¿no? me diste como el tema principal. Cuando literalmente, si te pones a pensar luego, el crear leyes o estabilizarlas, dicen, es que quieren irse en contra de alguien en específico. Sí, y no es así. Ponle nombre. Exacto. O sea, no digas, quieren hacer esto porque, y vuelvo al tema, el del aborto. O sea, yo nunca, y lo digo con toda franqueza, a lo mejor sí existe, pero no creo que sea un problema de salud pública. O sea, aquí en Aguascalientes. Sí creo que en el Estado de México, en Ciudad de México, en ciudades más grandes. Pero aquí hablando del Estado. Aquí del Estado, yo creo que por política pública, cuando vas a abortar, es más, yo creo que ni siquiera vas a un sistema normal. No. O sea, te vas yo también creo eso. Y creo que eso raya no en la clandestinidad, pero sí en el proceso de tu toma de decisión. ¿Por qué? Porque lo decidiste tarde. ¿Por qué? Porque no te enteraste. ¿Por qué? Porque hay otros factores. Sí. Pero lo decimos, es que están en contra de las mujeres. No, claro que no. O sea, es un proceso de salud pública que se valora conforme al procedimiento y decimos, pues no es necesario. Y a lo mejor si tú quieres, si bien dicen que el grupo mayoritario es católico, quizá tenga mucho que ver en su toma de decisión, pero yo he escuchado a muchos médicos que lo dicen, es que la ley me obliga a hacer algo que yo no quiero. Luego sacaron esto, que no recuerdo bien cómo se llama, pero es objeción de conciencia, creo que sí es la palabra correcta, que sí les ayuda, pero luego se vuelve un tema mediático más grave. Sí, porque luego hay instituciones donde están avalando esa situación y, por ejemplo, si llega una persona con una situación como la que acabas de comentar, con una menor y dice la madre, ¿no? Quiero que le practique un aborto a mi hija, ¿no?
es menor de edad y entonces si el médico tratante o el médico que está en urgencias, en turno, dice, es que yo no lo hago y yo me rehúso a hacerlo, ya también estamos hablando de otro tipo de situaciones. No, y luego que se vuelve todos los procesos se vuelven muy complicados porque cada quien le va agregando le suman un pedacito. Entonces se vuelve un problema mayor y a lo mejor el médico solamente le dijo, no, aquí no es. Exacto. O sea, aquí no es la instancia donde correspondería que yo te practicara eso. Trámite. Ajá. Mira, ¿y de dónde? justamente, y digo, en pláticas que hemos tenido profesionales en esos temas, por ejemplo, que tú me has preguntado mucho sobre la revictimización de niñas, niños y adolescentes en muchas cuestiones, yo siempre te he dicho, está mal. Porque la ley no puede cambiar si no tenemos la infraestructura necesaria para poder hacer una entrevista. Yo soy muy adicto a estas series americanas donde se ve el proceso y pues sí, un final feliz, porque quizá en todas atrapan al delincuente, ¿no? Sí. Pero sí ves que mínimo hasta en la pantalla, o sea, en la serie, tienen su sistema cámara adaptado. Sí, claro. Y la infraestructura nosotros aquí carecemos tremendo. Pero no es por cuestión económica, es por cuestión operativa. Nada te cuesta porque lo haces día a día con la cámara hasta del teléfono. Del teléfono, sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, yo entiendo que hay muchas opciones y muchas cuestiones que se tienen que valorar, pero sí creo también que es no querer. O sea, no querer evolucionar, y principalmente es la mentalidad de los servidores públicos, que yo lo tengo trabajando hace 1000 años, y te comenté de una persona que literalmente me decía así como de, pues es que así se viene haciendo y así está el formato. Y así está, pero se quedan con eso, no hay una evolución, no ayudan a formar nuevas cosas para también poder aportar y abonar a lo que se está requiriendo. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo trabajo con el Código Penal, pero yo no, o sea, técnicamente me siento incapaz de llevar una audiencia penal. No incapaz técnicamente, capaz emocionalmente. Sí, porque estamos creo que todos los procesos son muy complicados, siempre te lo he dicho. Sí. Yo respeto mucho a los profesionistas del derecho penal. Sí. En ese proceso, o sea, convergen en una persona totalmente diferente porque ellos lo que tienen que defender es el procedimiento y el fondo del asunto que estén atacando, ¿no? Ya sea la menor pena o una libertad. Pero sí creo que aquí no influye mucho el carácter de abogado, ni que seas buen abogado, ni que es tener la sangre fría para poderte preparar en un proceso. Porque puedes estar defendiendo un violador y eso no te hace una mala persona. No. Que luego se etiqueta con eso, sí. Es que está defendiendo al que viola. Lo mismo pasa acá. O sea, todas las situaciones se transforman en esto. En servidores operarios de un sistema. Sí. Y hablando de servidores públicos, hablando de personas particulares, yo lo veo día a día de escuchar a las personas, escuchar a los médicos, escuchar a los abogados, sí, pero eso no quiere decir que estemos haciendo una mala práctica. Nos estamos diciendo que estamos haciendo un proceso quizá incorrecto para ti, pero a lo mejor garante para otras personas. Exacto. Y son 1000 leyes, o sea, literalmente en Aguascalientes, si mal no estoy, y si no mal recuerdo, son como 108, 110 leyes. Fíjate. De diferentes temas, de diferentes mecánicas, de diferentes procedimientos. Te digo, literalmente se resumen en 27 comisiones. No te las puedo decir completas a lo mejor porque se me dirían una, pero se ven asuntos electorales, se ven técnica parlamentaria y procesos legislativos, o sea que son las leyes que norman el proceso reglamentario del Congreso, la Comisión de Justicia que ve Código Penal, Código Civil, Medio Ambiente, Bienestar Animal, Seguridad Pública que ve todo lo de los sistemas de servidores públicos de instancias públicas y pues sí, toda la operatividad de servidores públicos en cuanto a la policía y todo esto. Existe educación, educación y cultura, existe obras públicas, existe planeación y desarrollo urbano, o sea, son muchísimas. ¿En qué área entraría, por ejemplo, para presentar una... pues es que, ¿qué sería? Pues una parte de una reforma, no lo sé, una reforma. Ahorita en lo que hablabas de cómo aplicar este derecho que tienen los niños de ser cuidados cuando llevan un proceso en el que puede ser un proceso, sí, penal por el que están pasando, dadas las circunstancias en las que fueron ellos objeto por una violencia, un abuso sexual.
¿Qué se necesitaría o qué? Mira, fíjate que aquí es más bien que estamos muy coartados a legislar en materia de niños y víctimas. Todo esto viene de una ley general. Entonces, a nivel federal ya te dan una base, o sea, en ocasiones con los mínimos y máximos, y en ocasiones nada más con los mínimos razonados. Entonces, de la ley general de niños, niñas y adolescentes, tú la bajas a una ley local de ley de niñas, niños y adolescentes para el estado de Aguascalientes. En esta ley tú pones todos los principios básicos de protección, pero coaligada con la ley de víctimas, que también es federal. Entonces, literalmente sí, los diputados locales están muy limitados porque no puedes ir más allá. O sea, tú podrías decir, aquí en Aguascalientes hay que poner la muerte, o lo que yo siempre pido, la castración química, o algo así. Sí, claro. Entonces, no se puede, o sea, lo puedes proponer. Quisiésemos, pero no pudiésemos. Entonces son cuestiones muy... es que sí tiene un tope, obviamente, porque... No puedes ir más allá. Sí, porque está topado. Entonces, bueno, aquí en Aguascalientes, por ejemplo, nosotros de nuestra trinchera acabamos de proponer estas medidas razonables de sistemas adaptados, así se llama la política pública que estamos implementando, o que queremos implementar. Que sean sistemas adaptados para que en los procedimientos que incluyan menores ya haya una propuesta en la que se lleve, o sea, el proceso, que también estamos coartados, no podemos modificar ningún proceso. Los procesos son federales y aquí en Aguascalientes no podemos hacer otra cosa. Pero sí podemos, la otra parte, no el cómo, pero sí el proceso. O sea, ¿cómo te explico? O sea, el procedimiento ya viene por una ley. Sí, ya viene ahí establecido. Está establecido. Lo que nosotros hacemos es que en la ley de niñas, niños y adolescentes, en el Código Civil y en el Código Penal, haya elementos para poder hacer un ajuste razonado, así se le llama. Entonces, lo que estamos nosotros pidiendo actualmente es que en estas instancias, ya sea la Fiscalía, el Poder Judicial, haya espacios. Ya existió algún avance que para mi punto de vista, y no como técnico legislativo ni como servidor público, sino como el lado operativo de abogado de la defensa de niñas, niños y adolescentes, pues está mal aplicado. Luego quitaron oficinas, hicieron ahí como ludotecas parecidas en las que van y escuchan al niño, mientras que sí sé que existen varias baterías y varios procesos en los que se reformula, pero luego trae ese mismo machote de siempre. Fíjate que sí, ahorita que dices, tienes toda la razón, Lalo. Hay un protocolo que a mí me gusta, precisamente lo estaba leyendo este fin de semana otra vez, que viene, bueno, es una base que a mí me encantaría que se pudiera ejecutar, obviamente en México. ¿Dónde se estableció? En Michigan, Estados Unidos. Pero trae ahí un protocolo muy interesante para hacer las entrevistas con las niñas, niños y adolescentes. Y yo veo ahí, me gusta leerlo y lo volví a leer otra vez porque nos recuerda, a mí me recuerda, cuáles son los errores que regularmente cometemos. ¿Qué pasa con esta parte de repetición y del machote completo de siempre? Que caemos en sesgos espantosos y que tenemos una responsabilidad tremenda. Con todos los seres humanos no es un solo involucrado, está la víctima, pero están también todos los actores que están alrededor. Y que donde se está viendo qué es lo que se va a tomar en consideración para eso. Y lo dejamos de lado. Y es tremendo. Y entonces me veo, lo reconozco y me recuerdo en cuántas veces he cometido errores o he repetido esto que no se tienen que hacer. Y tener cuidado con el lenguaje que utilizamos cuando trabajamos con niños. Porque a veces son lenguajes muy insidiosos, a veces está con un niño de 4 años, como quiero que me responda cuando el niño no tiene la capacidad de. Y a lo mejor viene de un trauma, viene de un proceso. Claro, exactamente. Sanar. Así es. Mira, aquí el problema no quise hacer el protocolo porque legalmente nosotros sí lo establecemos. O sea, legalmente sí dice los protocolos. Pero quien lo debe de operar es el Poder Judicial, la Fiscalía, dentro de sus áreas operativas técnicas, dentro de su propio sistema. Es decir, nosotros no podemos decir, tenemos que hacer este tipo de entrevistas. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño, niña o adolescente viene de Estados Unidos y él ya lleva un proceso psicológico. Entonces, él ya lleva un procedimiento de... Al momento de llevarlos a juicio a estos niños, para mí, mi peor conflicto que tengo en el trámite con niños, niños y adolescentes
es que llegan y ¿a qué se dedica? O sea, para poder cumplir con el peritaje que se hace en ese momento. Soy psicólogo, tengo tantos años de bla, 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 pero es el mismo discurso. Sí, o sea, ¿qué necesidad tienes de volverlo a repetir cuando el juez ya te conoce, las partes ya te conocen? O sea, literalmente, como quedó asentado, como quedó en su cédula, como quedó en su certificación. A veces he visto que ni siquiera ponen la cédula, o sea, literal, ni siquiera sabe si es de verdad un profesionista que ha aplicado esas técnicas y que tiene conocimientos base. Hacen tipos de preguntas que es la típica batería normal complementaria de identificar algún tipo de abuso. Te platico rápido, a mí me pasó hace, que de hecho estamos en proceso de sentencia, tenemos 8 meses esperando sentencia de una pérdida de patria potestad, donde la persona ni siquiera contestó. No inventes. El juicio es 2023, para poderle notificar fue por carta rogatoria a Estados Unidos, porque el chavo vive en Estados Unidos. Entonces, un año en que llegara la respuesta de la notificación, se hizo todo el emplazamiento, se hizo entre audiencia y audiencia. Nos cancelaron 2 veces porque no había Ministerio Público. Una vez porque no había Ministerio Público y otra vez porque no había psicólogo. Eso nos llevó 8 meses. Fíjate nada más. O sea, desde el 2023. Ahorita tenemos 8 meses esperando sentencia. Ya se terminó toda la etapa procesal. Pero al niño se le ocurrió, y fue una ocurrencia, decir que su mamá le pegaba. Wow. Entonces yo puedo entender que a lo mejor sí haya violencia o algún tipo de violencia, pero cuando íbamos saliendo justamente dijo, mami, no sabía qué decir y dije que me pegabas, jajaja. Wow. Y escuchó el psicólogo, escuchó el juez, escuchó todo el mundo. Y aún así nos hicieron una prevención de aperciban a la mamá porque hay violencia. Uy, ¿y a quién le das a las criaturas? ¿O qué le haces a esa criatura? ¿La voy a mandar al DIF? O sea, yo creo que la violencia en ningún tipo de cuestiones está justificada, pero yo creo que el reprendimiento en cierto tipo y en cierta medida es correctiva, y cada persona sabrá cómo llevar su relación. Pero aquí en Aguascalientes también en una ley se acaba de aprobar que ningún castigo humillante, discriminatorio, violencia, golpes, bla, bla, bla. Que tú lo ves y dices, wow, o sea, qué bueno que avancemos. Pero yo veo niños en la calle que digo, con 3 nalgadas tiene para poderse remediar el asunto. 3 nalgadas a tiempo, y con una sola vez va a tener para no volver a repetir la acción. Toda acción tiene reacción, y esa acción en ese niño son 3 nalgadas efectivas. Porque ya no estamos hablando de un ensañarte con el criaturo, o sea, estamos hablando de una forma correctiva. La violencia no es permisiva, no se justifica. O sea, pero creo que hay momentos y procesos en los que no hay otra forma de realizarlos. O sea, obviamente si ya es repetitivo, ya es constante, ya es otra. Ya estamos hablando de otro abuso, tipo de violencia, que ya hay escala. Así es. A lo que voy es o sea, me percibes cuando ¿dónde está el papá? Sí, tu papá ni está aquí ni. No los da alimento, no los ve, no nada. Y ahora la mamá, vámonos. Porque la criatura dijo que le pegaba. Porque se le ocurrió, como no sabe otra cosa. Digo, y a lo mejor puede ser que sea verdad, pero yo lo escuché. O sea, yo lo escuché que dijo, no sabía qué decir y dije que. Fíjate, o sea, es que dijo completo, no sabía qué decir y dije que me pegabas. Y dice, y esta persona me dice, no inventes, o sea, nunca le he pegado, o sea, literalmente así como de, ay, la nalgada, o nunca. O sea, dice, y me sacó de onda que lo dijera y lo dijera ahí en ese mismo momento. Ahí que lo dijimos, no va a pasar a mayores. Y resulta que ándele. Entonces yo le dije, ¿y qué hago? ¿Lo llevo al psicólogo para que vean que mintió? Y lo voy a revictimizar al niño para tener un tratamiento psicológico, para que lleve un proceso mal realizado, porque una psicóloga sentó y nos previno para poder hacer estas acciones. O sea, eso no tiene nada que ver con el trámite legislativo, pero sí con la procedencia de él. Sí, claro. Porque la norma nos dice, o sea, el psicólogo tiene facultad plena de poder verificar si hay violencia o no hay violencia. Entonces imagínate la gravedad de la situación. ¿Qué pasa? Luego el papá trae un psicólogo, la mamá trae un psicólogo y luego está el tercero. Los 2 dictámenes contrarios en todas sus partes. Y yo he visto que sí hay la tendencia de privilegiar la violencia y privilegiar a las mujeres en todos los momentos. Y yo sí también he visto que hay mujeres
más Sí, loquitas. sí. que Bueno, hombres. sí. ¿Por qué? Porque los hombres somos más desprendidos, somos más descuidados. Funcionan Hay muchos diferentes. hombres violentos, Sí. muchos, y hay mucha violencia. Pero también hay cuando la mujeres mujer violentas. es canija, Sí. no, olvídate. O sea, hay mujeres que me han dicho así de hasta donde tope. O sea, yo lo que quiero es venganza. Y ahí cambia el punto. Claro. Porque vamos tras algo diferente. No vas en contra del bienestar del infante, no vas en a, ella contra. no, a esas personas no les importa. Es saciar lo que a ellas. Y hay muchas formas de converger y llegar al punto en el que hay violencia. Sí. ¿Por qué? Porque la psicología, o sea, es muy débil en cuestión de lo que diga el experto. Y hay expertos Que no son expertos. Estoy de acuerdo. O más bien, hay personas que dicen ser Ser expertas, expertos, pero no son expertos. Sí. Y esto pasa muy común en las instituciones públicas, que en ocasiones la carga de trabajo Es no demasiado. nos da. No, me queda claro. Fíjate, estaba escuchando a una persona que trabaja en un organismo público, y decía eso, decía, a mí me sorprende es lo que estamos haciendo también como servidores públicos, que a veces no se dan cuenta ya la gente que está rebasada del trabajo, del estrés, de lo que quieras y gustes, pero llegan las víctimas, ya vienen victimizadas o revictimizadas, y todavía nosotros como servidores públicos, ándele. ¿Qué nos está pasando? Y es una instancia pública que, digo, o sea, hasta el nombre tiene, ¿no? Y digo, ¿cómo? Sí, sé que me hablas del proceso, te digo, como abogado, o sea, ya como abogado familiar, Sí. que a mí, tú sabes, si me apasiona todo ese tipo de Sí. temas de defensa de niños Sí. o de mujeres, pero a veces sí digo, wow, o sea, ¿hasta dónde llega la inexperiencia? Porque es eso, o la experiencia de la mala praxis, porque también tiene mucho que ver. O sea, Sí. hay psicólogos que de verdad hacen el proceso sin saber cómo se lleva una materia. Es más, abres a veces en audiencia cosas que tú ni siquiera sabías que tenías, o te das cuenta que el niño ni siquiera sabía que necesitaba un papá, porque nunca lo necesitó. Y ahí estás así y ocupas a tu papá, y tu papá te habla por teléfono, y tu papá te llama, y tu papá está esto, mal. o sea, Para mi gusto, discúlpenme, pero está mal. ¿qué necesidad hay de comprobarlo cuando, pues evidentemente el papá no está? Sí, claro. O sea, principalmente porque no te contestó una demanda, principalmente porque no le interesa un hijo, porque si vienes no le das alimentos, o sea, está todo el proceso, pero aquí ya estamos hablando de una pérdida de patria potestad donde hay una finalidad, donde ya hay un incumplimiento y que se deriva de otro proceso. Sí. ¿Qué necesidad? No, no hay necesidad, esa es la realidad. Y legalmente, o sea, por norma general, necesitas ese dictamen para poder pasar al siguiente paso. Sí. Entonces, desde ahí, o sea, tienes a una trabajadora, o sea, en esa audiencia tienes a una trabajadora social, tienes a un tutor, tienes al psicólogo, tienes al Ministerio Público y tienes al juez o a la Secretaría de Cortes. Entonces tienes 6 personas diferentes de diferentes profesiones, de diferentes Con diferentes ramas, percepciones de... Sí, claro. y va a quedar plasmado en el desarrollo para una sentencia lo que quedó escrito. ¿Por qué? Porque atiendo 30 niños diarios, es más, estoy exagerando, atiendo 5 niños diarios, pero ya no recuerdo cuál fue el que me dijo que le pegaban. Tengo que leer para poderme documentar. Llegan a la audiencia sin prepararse, llegan, y es un mal común, pero es un mal que afecta al desarrollo de todos los procesos. Entonces tú puedes tener leyes perfectibles y puedes tener leyes más perfectas, pero la aplicabilidad es Ahí totalmente es diferente. Sí. Entonces sí tenemos un sistema muy complejo en cuanto al alcance de lo técnico y al alcance de lo que existe en la norma. Claro. Entonces los juntas y dices, pues es que el Ministerio Público lo aplica de una manera, el Poder Judicial lo aplica de otra, el Gobierno del Estado lo aplica de otra. O sea, todos son instancias diferentes que a su perspectiva y a la materia en la que ellos se desarrollan es totalmente diferente. Sí. Entonces no podemos seguir, o sea, lastimosamente una norma o un proceso de legislativo nunca puede ser, o es más, y es muy común decirlo, que la realidad supera la ficción. Totalmente. Entonces puedes decir ahorita, ¿sabes qué? Pues ha habido a raíz aquí en el estado de corrientes criminales en las que se intentan hacer políticas en estas conductas. Por ejemplo, ahorita es muy famoso los montachoques. No existen en Aguascalientes. No. He escuchado notas, no he visto. Y hay diputados que dicen, hay que ver eso para poder pues penar con mayor gravedad a los montachoques. Sí, pero ¿y si no era? Híjole,
Qué ¿Cómo lo fuerte. investigas? O sea, Ya sé. tienes que tener un precedente de 3, 4, y todo eso lo Para tienes que poder- analizar para poder bajar al código penal y poder decir si Sí, era un aplica. techo. Ujú. Porque a lo mejor lo veo porque era alguien que no era. Exacto. Entonces sí está muy Sí, complicado. está muy... Y da para mucho. Ay, Lalo, tenemos tanto que platicar. Sí tenemos que hacer segunda parte. Sí, necesitamos hacer una Pues te digo, segunda. sí, son Sí. más de 100 leyes y cada una tiene su lado bonito y su lado No tan bonito y bonito. que a lo mejor a mucha gente va a estar en desacuerdo. Sí, sí, claro. Pero yo creo que aquí con esto que acabas de comentar, porque sí, de verdad, sí quisiéramos una segunda parte, Lalito, Claro, porque con gusto. de verdad traía como muchas preguntas que hacerte. Yo dije, yo sí voy a preguntarle y esto. Pero creo que ahorita de lo que hablamos ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Pero si me aceptaras otra invitación, Con gusto, ya sabes me que encantaría. Muchas estamos gracias. para apoyarnos. Muchas gracias. Pero también me gustaría quedarnos con esta invitación, Lalo, de invitar a la gente a que conozcamos, leamos, aprendamos. Esto que decías como opción de, en lugar de estar viendo el TikTok, pues de verdad hay que meternos. Nomás vemos los memes, o sea, del Pues sí. trabajo legislativo solamente Ah, vemos sí, son los memes, pero ¿Qué no vemos diputado los no votó? ¿Qué diputado no hizo? ¿Qué Sí, que diputado? estaba dormido. Sí. Cuando mínimo, o sea, yo lo que les comento a veces a los de comunicación es de hagan notas rápidas, o sea, notas flash donde se aprobó esto y implica esto, para que la gente pueda estar enterada de. Sí. Pero luego también me dicen los de comunicación, es que a la gente no le importa, o sea, literalmente ven que es del Congreso y Hijo, pero qué fuerte, Lalo, porque luego estamos con un chorro de problemas y con una queja constante. problemática sobre la falta de cultura de la información. Sí. O sea, nos vamos con lo primerito y te Que lo vemos. repito que el primer comentario que haya, sí. Y luego ponen en los comentarios contexto. Y luego ya el contexto es totalmente diferente a lo que pasó sí. y ya te quedaste con eso. Sí. Y te digo, y es muy común. O sea, yo en cada reunión así me dicen, es que los diputados están haciendo esto y esto. ¿Dónde? Espérate, yo ahí ¿Cuándo? estoy. Claro. Pero también existen comentarios que me dicen, es que los diputados están haciendo esto. Pues sí, claro. Y lo que se tiene que decir, ¿no? Sí, yo estoy en la parte inter de que lo que se pase o lo que se diga dentro del proceso, pues me afecta a mí como profesionista. Sí. ¿Por qué? Porque quizás si se escuchan y dicen, es que esta comisión o este diputado no hizo, habla también sobre mi trabajo. Sí, claro. Entonces, yo lo que quiero es que, y yo creo que todos los asesores legislativos o parlamentarios tenemos esta encomienda de si luce el diputado y luce con esta propuesta, Es porque atrás, atrás hay hay un buen trabajo. trabajo. Digo, no todo es posible, no todas las realidades son No, iguales. y hay que ponernos también en Y esa también hay parte. procesos en los que yo digo, pues no me gusta tanto, pero vamos a darle. Y hay que buscar pulir para poder llegar a un resultado, pues que no se vea un proceso sucio, un proceso que se vea como fast track en el que, mira, ya lo aprobaron. Pues sí, pero está documentado en el que sí se hizo un trabajo. Y que ya viene con... Y digo, desde antes. yo hablo sobre mi trinchera, Sí. Son Sí. 28, yo no puedo Sí. hablar por todos, pero sí hablo de mi trabajo, sí hablo de algunos de mis compañeros que, o sea, se les viven en este proceso. Qué Y hay padre. ocasiones en las que también no podemos mentalizar a los demás y decirles, mira, Poder Judicial, si lo Ya hacemos así, sé. ¿qué tal? Y van a Ya decir, pueden decir, no. no, a mí no me conviene, o esto no es correcto, o esto Claro. no... Sí, claro. Aunque vean que es correcto. Sí, claro, pero lo pueden rechazar y pueden Claro. decir que no. Entonces te digo, en todas las instancias es lo mismo. O sea, te digo, para nosotros es muy fácil desechar una iniciativa por presupuesto. ¿Si implica comprar una mesa? No, porque lleva presupuesto. Sí, claro. Entonces la forma es como, la Oye. iniciativa es muy buena, pero por esto no. Y ni siquiera das explicaciones, es de, No, no no, por esto. bye. Y ya. O sea, es más, nadie se entera de. No, me queda claro que no. Y hay una página súper buena, el Congreso del Estado tiene su página, vienen todas las iniciativas, viene si tiene decreto, si está en trámite, que viene, se puede descargar la iniciativa, o sea, Fíjate, o sea, tenemos al alcance todo. todo. Luego dice, me pasó a nivel nacional o a nivel federal en el Senado, que decían es que los diputados hacen las iniciativas con inteligencia artificial. Y si quieres ya para ir concluyendo en el tema de inteligencia artificial. Ajá. Y yo, pues sí, se puede, pero la inteligencia artificial también tiene sus prácticas negativas. Es decir, tú puedes darte cuenta si un documento viene por inteligencia artificial, porque es el mismo formato que utilizan los maestros para poder verificar que sea
¿Qué es lo que revisan? Si es, que si es humano. Humano no, o sea, si lo hizo la inteligencia artificial. Digo, tan fácil que es agarrar la iniciativa, meterla en ese documento, claro, y ahí ve, claro. Pero la mayoría de parte de las personas no tenemos ni siquiera esa cultura. Criticamos por criticar. Nadie estamos para verificar la información que estamos reservando. Luego decían, es que los posicionamientos o este debate lo hacen con inteligencia artificial. Pues difícilmente, porque el debate es lo que entra en ese momento. Pues sí. Tienes los que se suben a debatir, tienen que tener mucha agilidad mental para poder verificar y quedar bien con el partido y quedar bien con las instituciones y no contravenir o no contradecirse y defender el punto, porque eso es lo importante en el debate. O sea, tu punto de vista, porque al momento en el que te subes y no sabes del tema, te van a acabar. Y van a decir, no sabe, no dijo, no hizo. Aquí en Aguascalientes, lamentablemente, tenemos un sistema que ya viene la mayoría de las veces, y te digo más porque actualmente tenemos la mayoría, no hay tanto debate. ¿Por qué? Porque ya hay una decisión plural. O sea, ya se vio, ya se determinó, no necesitas debatir. Yo te puedo asegurar, y te he mandado algunas fotos del pleno, está vacío. Sí. O sea, literal, habemos 20 personas, que las 20 personas somos operativas del Congreso. Solamente hay personal cuando hay un punto de discutir que es de relevancia, entre comillas, de alguien que le afecte a algo. Pero está muy complicado. Deberías estar en todos los puntos escuchando qué dicen los diputados, qué es lo que se está haciendo y juzgando a tu diputado si está haciendo un buen trabajo o no, y no viendo el meme. Nada más. Porque digo, pasa mucho y es muy común, y en todos los ámbitos. En la mañana estaba viendo uno de Lili Telles que nos estaba explicando un proceso de la nueva modelo económico de México, pero está mal el contexto, porque ella estaba diciéndolo, el video parece como si fuera reciente, o sea, como si hubiera sido actual, pero este discurso que dio, este posicionamiento, fue antes de que se fuera Andrés Manuel López Obrador. No inventes. Entonces tienen un chorro de likes, tienen un chorro de reproducciones, y toda la gente así como de, nadie se preocupó por verificar la información de, fue vigente, es de ahorita. ¿Cuándo fue? Sí. Y luego hay otro en el que dice que ese sí es actual, que habla del mismo modelo y habla de su discurso anterior, y ahora sí menciona a la actual presidenta. Entonces, nadie verificamos la información, nadie vemos en realidad la información y el contexto en el que se está desarrollando la información actual. Digo, yo tengo el hábito de en la mañana poner, si tú quieres TikTok, pero sí mínimo preguntarle a Google, oye ¿esto? O preguntarle la información. ¿Por qué? Porque a mí me la van a preguntar. Soy parte afortunado de que tengo una asociación mexicana de asesores parlamentarios, así se llama la asociación. Somos actualmente 28 abogados de toda la República en materia legislativa. Entonces, de la mañana mandan un comunicado todos los días de la mañana de las notas nacionales, y ahí nos vamos empapando de la información de lo que vamos a cargar a nuestro proceso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los de la Ciudad de México, que son 4, luego pues ellos tienen un tinte de la política de izquierda, porque ellos son asesores de izquierda. Pero luego hemos tenido varias reuniones y decimos, es que eso no tiene que implicar en el proceso legislativo. ¿Por qué? Porque tú vas a defender el punto desde la constitucionalidad, desde la convención, desde procesos internacionales, desde corrientes. Sí, no tendría por qué afectar. Y tenemos muy buena trámite de política pública todavía, de las pláticas es de, mira, yo opino esto personalmente, pero políticamente mi diputado tiene que decir esto. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar esa actuación. Hace poquito también tuve un conflicto pues, muy importante con un servidor público que me decía, pues espero estar hablando con un técnico y no con un político. Entonces yo le dije, pues sí, pero yo también tengo que defender lo político. Tengo que saber de qué corriente vengo, tengo que saber cuál es el proceso de lo que mi diputado quiere, porque para eso me está pagando. Pero también no puedo ser ajeno al proceso que está mal hecho. O sea, yo tampoco le puedo decir, sí, vamos con esto. Pero si él me dice, ¿sabes qué? Vamos a realizar una ley, y te lo digo abiertamente, si me dice, vamos a realizar una ley en contra de derechos de género, pues ni modo, su corriente política es de género. Y a lo mejor no me va a convenir, o a lo mejor no me va a afectar, pero yo sé que mi trabajo es
hacer lo mejor posible y que salga como él que luzca. Sí, claro. Si afecta políticamente a corrientes diferentes y me afecta directamente, pues ni modo. O sea, literalmente sí hay que tener la mente fría, y eso era el punto en el que quería llegar también con los abogados penalistas, en el que no es que tú quieras defender a un violador, no es que tú quieras defender, es que defiendes tu trabajo y eso habla por ti. Sí. Somos técnicos y el proceso técnico es, aunque no te guste la materia, aunque no te guste el proceso, lo que tienes que defender es que esté bien realizado, bien documentado y que sepas de la materia para poder llegar a hacer un trabajo pulido. Claro. Y que este trabajo tenga efectos sociales, o sea, pues de afectación general y que... Pues sí, a donde vaya, es que es donde a quien te tope, sí, es correcto, o sea, pero yo te decía, o sea, no puedo defender una corriente y no puedo hablar de ciertos temas porque yo sé dónde estoy parado también, o sea, sé hasta dónde es mi alcance como técnico, pero también sé hasta dónde es mi alcance como pues servidor público, se podría decir. O sea, sé cuáles son los procesos y hasta dónde se puede hacer y hasta dónde no. Digo, sí, tener en cuenta eso. Obviamente no violentando tampoco mi integridad como persona. Claro. Y yo te vuelvo a repetir, o sea, hablando de género, por ejemplo, si a mí me dicen tienes que hacer una ley, adelante. O sea, si va a afectar, pues, aunque vaya en contra de a lo mejor no de mis principios, pero sí a lo mejor de mi ego personal. Pero tienes que hacerlo. Sí. Digo, sí está muy complicado a veces hablar del tema y son puntitos débiles. Pero es importante. Que tenemos que dejar saber. Claro. Digo, luego ahí hay contradicciones porque dicen, es que ¿cómo vas a trabajar para el PAN si eres homosexual, bla, bla, bla? Y nunca me he impedido nada, o sea, mi profesión y estudié para poder hacer esto. Me preparé para llegar Es que no aquí. tiene nada que ver eso, porque ahí sí ya se ejecuta una... Pero el problema está en que los demás sí se ponen un disfraz de claro. Yo soy feminista, es que yo defiendo los derechos homosexuales, es que yo defiendo a los perritos, es que yo defiendo, y ya de ahí no lo sacas, o sea, eso ya no es el plural, eso ya es querer defender una corriente que a mi percepción es la correcta, y no es así. O sea, las voces, y te digo, aunque luego decimos, es que los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas adultas mayores, de las niñas, niños y adolescentes que no tienen capacidad para defenderse, claro que la tienen, claro que pueden opinar, claro que pueden hacer varias situaciones. Lo malo es que no lo hacen. No, ya está la ley, ya está la norma y luego, pero tú estás haciendo las cosas mal, es que tú estás... claro, es que no se lleva a cabo, sí es cierto. Yo creo que sí falta mucha cultura en cuestión y cultura, lo que tú decías, conocimiento, interés, más que nada. Y responsabilidad. Yo creo que sí, como dices, la responsabilidad como ciudadano y poder emitir una opinión política o legislativa, si tú quieres, tendrá que ser documentarte y poder hacer el proceso de una forma razonada y que sea justa para todas las partes. Claro, y hablar con fundamento. Si te vas a animar a hacerlo, pues documéntate, ¿verdad? Lali, te quiero dar las gracias porque nos da un tema para muchísimo. Me siento muy contenta de tenerte aquí, de escucharte. Como siempre, Lalo, desde que te conocí, me embelezas. Entonces me llevas. No tengo la razón de todo, tú lo sabes, pero es ya lo sé. mi punto de vista ahorita, como ni siquiera como profesionista, es lo que al momento se ha vivido y al momento nos hemos preparado para es correcto, punto. Sí. No quiere decir que yo tenga la razón, no quiere decir que los comentarios vertidos en este podcast sean pues de manera objetiva, porque en ocasiones también cometemos el error de hacer comentarios que no son objetivos para todos. Sí, exacto. Actualmente y ahorita es mi posición, pero ya después a lo mejor cambiamos ahí la postura, ¿verdad? No sabemos. Claro. Pero te agradezco mucho, de verdad, escucharte. Para mí me encanta, aprendo mucho de ti y lo disfruto muchísimo y te admiro y te respeto y lo sabes, te lo he dicho muchas veces. Muchas gracias. Y pues nos da para otra, si me aceptas. Yo creo que para la siguiente hablar de niños, niñas, adolescentes. Yo creo que fíjate que sí. Ahí traemos muchos temitas. Muchos, sí. Pues les agradecemos muchísimo que estén aquí prestándonos su atención y que estos temas sean de su agrado y sobre todo pues les ayuden para tener más información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho.
Bye. Estamos pendientes. Bye.